Bienvenidos nuevamente. I want to review Quiero repasar Sherry's story la historia de Sherry very quickly. rápidamente, Before we apply antes de que apliquemos these principles to ourselves. estos principios para nosotros mismos. Satan had an identity for Sherry Satanás tenía una identidad para Sherry based on her sinful behavior basada en sus conductas pecaminosas that happened 40 years ago que habían pasado 40 años atrás, that she had already confessed to God. que ella ya lo había confesado a Dios. This was not unconfessed sin. Este no era un pecado que no se había confesado. She chose to identify with Christ, Ella eligió identificarse con Cristo, struggling to surrender His will luchando por identificarse con Cristo cuando Él estaba entregándose por someter su voluntad a su Padre. ¿Es working? so Jesus could give her a new identity Así que Jesús le podía dar una nueva identidad when He became her sin, cuando Él se hizo sus pecados, her abortion, su aborto, her shame, su vergüenza and her negative identity y su identidad negativa on the cross. en la cruz. His identity for Sherry Su identidad para Sherry is now being perfected forever. es ser ahora perfeccionada por siempre. Can you improve upon being perfected forever? ¿Se puede mejorar el ser perfeccionados por siempre? No. Can you receive more of it every day? ¿Podemos recibir más de esto cada día? You cannot improve upon it, No podemos mejorar acerca de esto, but you have to receive more of it pero ella tiene que recibir cada día más de ello. every day Cada día, while He is sanctifying you mientras Él nos está santificando and making you holy y le hace a usted santo, as He lives in you. mientras Él vive en usted. So that Sherry now has a new record in heaven, Así que Sherry ahora tiene un nuevo récord en el cielo, radically opposite radicalmente opuesto of her human record. al récord humano. She now has Jesus' purity, Ella ahora tiene la pureza de Jesús, Jesus' parenting record, el récord de paternidad de Jesús and Jesus' record of perfection. y el récord de perfección de Jesús. This is too good to be true. Esto es tan bueno como para ser cierto. Some people ask me Algunas personas me preguntan if this is cheap grace. si esto es gracia barata. And they tell me Y ellos me dicen, if this is true, si esto es verdadero, then people would sin, entonces la gente va a pecar knowing God will forgive them sabiendo que Dios los va a perdonar and rewrite their record. y va a reescribir en su récord. Did it cost Jesus everything, Están confiando ellos todo a Jesús, leaving heaven, dejando el cielo, coming to earth, Jesús viniendo a la tierra, suffering and dying and rising again, sufriendo, muriendo y resucitando so He could rewrite a record? para que Él pueda reescribir nuestro registro? Was that a high price for Jesus to pay? ¿Ese es un alto costo el que pagó Jesús? Or was it easy for Him to do? ¿O era fácil para Él hacer esto? Ay. If you look at Jesus' suffering, Si nosotros miramos el sufrimiento de Jesús, His death and resurrection, su muerte y su resurrección, and then tell yourself y nos decimos a nosotros mismos you can go sin que podemos ir a pecar and be forgiven, y ser perdonados, you are listening to the Father's lie. estamos escuchando al Padre de las You mentiras. have missed the goodness of God. Hemos perdido la benignidad, la bondad de Dios. The prophecy of Jesus coming, La profecía del regreso de Jesús, Emmanuel,
which means God with us, lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros, was to set us free from sin, era para hacernos libres del pecado, not free to sin. no libres en nuestros pecados. The Apostle Paul El apóstol Pablo was accused of teaching cheap grace, era acusado de enseñar gracia barata, and they said, if God is this good, porque decían, si Dios es tan bueno, then why don't I sin? entonces cuando yo peco, God forgives me, Dios me perdona and God gets the glory. y Dios recibe la gloria. What was Paul's response ¿Cuál fue la respuesta de Pablo in Romans 3 en Romanos 3 to this accusation? a estas acusaciones? God forbid. Dios los reprenda. Was Paul offering cheap grace? ¿Estaba Pablo ofreciendo una gracia barata? If you fall in love with this Jesus, Si usted se enamora de este Jesús, will you want to sin more, ¿va usted a desear pecar más or will you want to sin less? o usted va a desear pecar menos? If you are receiving His Si perfection, usted está recibiendo su perfección, His purity, su pureza and His peace, y su paz. and if you do fall into sin, Y si usted vuelve a caer en pecado, will you be comfortable staying in sin, ¿usted va a estar cómodo volviendo a pecar? or will the Holy Spirit convict you of sin ¿O si el Espíritu Santo lo convence a usted de pecado more quickly? más rápidamente? And then you'll turn to God Y entonces usted vuelve a Dios more quickly. más rápidamente. This is not cheap grace. Esto no es gracia barata. The hardest thing you will ever do La cosa más difícil que usted pudiera hacer is let God reveal to you es permitir que Dios le revele your sins, wounds, and lies. sus pecados, sus heridas y sus mentiras. This is not easy, Esto no es algo fácil. and it's why we have all of our addictions. Y es por eso que tenemos muchas adicciones. If it was easy, Si fuera fácil, Jesus would not need to leave heaven. Jesús no hubiera tenido que dejar el cielo, He would not need to suffer and die. no hubiera tenido que sufrir y morir. How many of you have heard the phrase, ¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase, I have to die to self? I have to? I have to die to self. Tengo que morir por mí mismo, hacerlo por mí mismo. Tengo que hacerlo por mí mismo. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Jesus said, Jesús dijo you can do almost nothing in your own strength. que usted no puede hacer nada en su propia fuerza. Is that what he said? Que usted no puede hacer casi nada en su propia fuerza. ¿Es eso lo que dice? Nothing. Nada. So can I die to myself Así que yo puedo mentirme a mí mismo, in my own strength? puedo guiarme a mí mismo en mi propia fuerza. No. No. Dying to self Morir a nosotros mismos means that I take my negative thoughts significa que tomo mis pensamientos negativos to Jesus a Jesús and I let Him release them. y dejo que Él los elimine, los libere. Romans 6:2 Romanos 6:2 tells us nos dice that when we were baptized, que cuando somos bautizados, we were baptized into His death. fuimos bautizados en su muerte. Whose death? ¿La muerte de quién? How many of us ¿Cuántos de nosotros think we are baptized creemos que fuimos bautizados into our death? en nuestra muerte? That's how many of us understand it. Ese es el entendimiento de la mayoría de nosotros. Only Jesus could die the death Solo Jesús podía tener una muerte that could destroy the power of sin. en la cual podía destruir el poder del pecado. It's His obedience, Y su obediencia, His faith, su fe, His perfection, su perfección, His purity, su pureza and it's His death. y su muerte. This is very, very offensive
Esto es muy, muy ofensivo to our human pride, para nuestro orgullo humano, where we want to be in control, donde nosotros queremos estar en control, we want to do it, queremos hacerlo por nosotros, then we get the credit. ¿ven? Then we receive the credit, Para donde nosotros recibimos el crédito and we don't have to surrender to Jesus. y donde no tenemos que entregárselo a Jesús. We have thousands of years Tenemos miles de años of sinful DNA in our bodies. de ADN pecaminoso en nuestro cuerpo. Romans 8 tells us Romanos 8 nos dice that the natural mind que la mente natural has enmity towards God. es enemistad contra Dios. We see God as the enemy. Vemos que Dios es el enemigo. We do not trust him. No confiamos. This is why Esta es la razón por la cual Jesus had to come in the flesh, Jesús tuvo que venir en la carne, reveal the heart of the Father, revelarnos el corazón del Padre, so that the goodness of God para que la bondad de Dios would lead us to repentance. nos lleve a nosotros al arrepentimiento. This is why the book of Acts Esto es por la razón por la cual el libro de los Hechos tells us that repentance is a gift we receive, nos dice que el arrepentimiento es un don que nosotros recibimos, not something we do. no algo que nosotros hacemos. Most of us understand repentance. La mayoría de nosotros entendemos el arrepentimiento. I'm going in the wrong direction. Yo voy en la dirección equivocada, I stop. yo me detengo, I see it's wrong. yo veo que estoy mal, I turn around yo me doy la vuelta and I go in a new direction. y entonces voy en una nueva dirección. Who is the center of that process? ¿Quién es el centro de este proceso? Who's doing all of it? ¿Quién está haciendo todo esto? But Acts tells us Pero Hechos nos dice that repentance is a gift que el arrepentimiento es un don that we have to receive from Jesus Christ que nosotros tenemos que recibir de Cristo Jesús by seeing His goodness. al ver su bondad, su grandeza. Are you willing to identify with Christ, becoming all your sins and failures, shame, loneliness, and emptiness? ¿Estás dispuesto a identificarte con Cristo, haciéndose todos tus pecados y errores, vergüenza, soledad y sentimiento de vacío? Did Abraham know that he was starting a 4,000-year-old war when he slept with Hagar? ¿Sabía Abraham que él estaba comenzando una guerra de 4000 años cuando él se acostó con Agar? No. No lo sabía. How do we know? ¿Cómo nosotros sabemos esto? Because God said, I'm going to give you a new son. Porque Dios le dijo, te voy a dar un nuevo hijo. After Ishmael was born, Después de que Ismael ya había nacido and he laughed in unbelief, y él se rió en incredulidad, and he said, can Ishmael be the son of blessing? y él dijo, ¿puede Ismael ser el hijo de la promesa? Does that sound like ¿Les suena eso? ¿Les parece eso como que Abraham was planning on more sons? Abraham estaba planeando tener más hijos? No. No. Did Christ cover all of Abraham's sins on the cross? Cristo cubrió todos los pecados de Abraham en la cruz. Everything Abraham did know about his sin, Todo lo que Abraham sabía acerca de su pecado and everything he did not know about his sin, y todo lo que Abraham no sabía acerca de su pecado, including 4,000 years incluyendo 4000 años of a war between de una guerra entre the descendants of Ishmael los descendientes de Ismael and the descendants of Isaac. y los descendientes de Isaac. We read Jesus' words on the cross Nosotros leemos las palabras de Jesús en la cruz about forgiveness. acerca del perdón. We quote all of his words. Nosotros citamos todas sus palabras. Father, forgive them, Padre, perdónalos, for they know not what they do. porque ellos no saben lo que hacen. What part do we always focus on? ¿En qué parte nosotros siempre nos estamos enfocando? Forgiveness. For En the el sin. perdón. Perdónalos por los pecados. I've read lots of books and articles on forgiveness.
Yo he leído muchos libros y artículos acerca del perdón. They quote all of Jesus' words on the cross Ellos citan todas las palabras de Jesús en la cruz about forgiveness, acerca del perdón. and they talk about forgiving our sins. Y ellos tratan del perdón hablan del perdón de nuestros pecados. They rarely ever talk about the fact that he said, for they know not what they do. Pero muy raramente hablan de la parte donde dice, porque no saben lo que hacen. And then we miss out on the fullness of forgiveness. Y entonces nosotros We miss out on the fullness of forgiveness perdemos la plenitud del perdón that God is offering us. que Dios nos está ofreciendo. All the consequences of our sin, Todas las consecuencias de nuestros pecados, all the negative messages about our sin todos los mensajes negativos acerca de nuestros pecados that we receive from the Father of lies que nosotros recibimos del Padre de las mentiras was taken to death on the cross. fueron tomados, llevados a la muerte en la cruz. We want you to be in small groups for 5 minutes Queremos que se coloquen en grupos pequeños por 5 minutos and discuss 2 questions. y hagan una discusión sobre 2 preguntas. What is the behavior Abraham would do ¿Qué conducta hubiese tenido Abraham with his sins con sus pecados if he really believed si él realmente hubiese creído that God was this forgiving and this gracious? que Dios era un Dios perdonador y misericordioso? We're not saved by what we do. No somos salvos por lo que nosotros hacemos, We are not saved by our behaviors. no somos salvos por nuestros comportamientos, But our behaviors pero nuestros comportamientos reveal what we really believe. revelan lo que nosotros realmente creemos. So what would Abraham do ¿Qué hubiese hecho Abraham with his sins, con sus pecados, his shame and his guilt, su vergüenza y su culpa, if he really trusted God? si él realmente hubiese confiado en Dios? And would Abraham trust God with his son Isaac Y si hubiera confiado Abraham en lo de su hijo Isaac, to put him on the altar de ponerlo sobre el altar, if he did not trust God with his own sins? Those 2 questions, I want you to discuss those 2 questions and for 5 minutes. la segunda pregunta, ¿hubiese confiado Abraham en Dios con su hijo si él no hubiera confiado sus pecados a Dios? O sea, ¿hubiera tenido Abraham esa conducta que tuvo con Isaac si él no hubiese confiado sus pecados a Dios? Vamos a ponernos en grupos pequeños de 3, 4, 5 personas y tenemos 5 minutos para discutir en grupo estas 2 preguntas. Bueno, la primera pregunta era, ¿qué conductas hubiera tenido Abraham con sus pecados si él realmente hubiera creído que Dios era un Dios perdonador y misericordioso? Entonces nosotros, el grupo nuestro, puso varias conductas. La primera es que Ismael no hubiera nacido, ¿verdad? Porque Ismael fue el fruto de la incredulidad de Abraham, ¿verdad? Lo segundo es que Abraham hubiera clamado a Dios pidiendo más fe y que le cambiara ese pensamiento de querer ayudar a Dios. Y la tercera, hubiera tenido esperanza en esperar su promesa. ¿Ok? Esas fueron las conductas. ¿La segunda también? Sí. La segunda pregunta es, ¿hubiera confiado Abraham en Dios a su hijo Isaac si él no hubiera confiado sus propios pecados, su propia vergüenza, su propia culpa a Dios? Nosotros pusimos que no. Si él no se hubiera arrepentido y hubiera confiado su pecado, no hubiera tenido el poder de Dios para vencer la prueba con su hijo. ¿Ok? Esas fueron las... So we know that Abraham did not believe God Así que sabemos que Abraham no le creyó a Dios at certain times in his life en ciertas ocasiones de su vida because of his behavior. por sus comportamientos.
what behavior would Abraham have ¿Qué comportamiento hubiese tenido Abraham that tells you he's trusting God with all of his sin, all of his guilt, all of his shame from all these terrible mistakes? que nos dice a nosotros que Él le confió todos sus pecados, todas sus culpas, todos sus errores, toda su vergüenza a Dios? What would he do with that sin, shame, and guilt? ¿Qué es lo que Él hubiera hecho con ese pecado, culpa y vergüenza? Take it to Abraham hubiese entregado a Dios todas esas faltas, todos esos pecados, todos esos sentimientos equivocados, lo hubiese entregado a Dios. Abraham le hubiese entregado a Dios todos sus sentimientos, todas sus faltas, todos sus pecados, se los hubiese entregado a Él. Y él hubiese sentido esa paz que estamos buscando todos para poder obedecer y seguir a Dios como Dios que quiera. If we do not know what Abraham needs to do Si nosotros no sabemos lo que Abraham necesitaba hacer with his sin, shame, and guilt con sus pecados, vergüenza y culpa, at the practical level, en un nivel práctico, with his behavior con su comportamiento, of being honest with God, de ser honesto con Dios, can we know what to do podemos saber entonces nosotros qué hacer with our own sin, shame, and guilt? con nuestros propios pecados, vergüenza y culpa. Even if you have a wonderful message Aun cuando usted puede tener un mensaje hermoso that says God radically rewrites your record, que dice que Dios radicalmente reescribe su registro, you will not know how to receive it pero usted no sabría cómo recibirlo in your mind and heart en su mente y en su corazón, unless you know al menos que usted your responsibility to God al menos que usted conozca su responsabilidad delante de Dios, is to bring all the sins, de llevarle todos los pecados, all your lies todas sus mentiras to God a Él, every day. cada día. He wants to share. Va a compartir, venga, un poquito para acá para que lo graben. Bueno, yo quiero hacer una comparación para ver si entendemos un poco el asunto. Y voy a compararlo con el paralítico de Bethesda. El paralítico de Bethesda caminó, pero ¿qué le dijo Jesús antes de que caminara? Tus pecados te son perdonados. Más que caminar, él necesitaba perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque él sabía que la condición en la que estaba era producto de esos errores que él había cometido y él no se perdonaba. De la misma manera, Abraham había cometido errores. Y el hecho de que no confiara en Dios para que le diera a su hijo era porque él sentía que no merecía eso, por las conductas que había tenido antes. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué es más fácil? Levántate y anda o tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil? ¿Dar tu hijo o decirte a Abraham, eres perdonado? Y cuando Abraham es perdonado y recibe ese perdón, ahora por la fe puede aceptar que Dios es el que hace el milagro y no es de él. De esa manera yo entiendo un poco más el asunto, ¿no? No sé si de una manera pues se aclara la cosa. La cuestión no estaba en lo que Dios iba a hacer por mí, sino en que yo no me sentía perdonado. Y cuando yo no estoy perdonado por Dios, se rompe el vínculo, no hay un lazo. Y no es porque Dios no me perdone, sino porque yo no le recibo. Entonces, referente a la pregunta, si Él confió a su hijo en el altar, era porque Él ya había confiado sus pecados a Dios. Porque quien no ha confiado sus pecados a Dios, mucho menos va a confiar a un hijo. Ese es el resultado a confiar en Dios, ¿no? Porque la obra es de Dios. El hecho de que Él ponga a su hijo en el altar quiere decir que el poder de Dios estaba actuando en Él. Pero para que el poder de Dios actúe en la vida de Él, era porque Él ya había confesado sus pecados y Dios le estaba dirigiendo. Hago un paréntesis. El único poder de Dios que actúa en nuestra vida cuando estamos en pecado es el poder para liberarnos del pecado. Pero un poder como el dar a su hijo
Ya es un poder que también da Dios, pero después de que ya estamos en novedad de vida con Él. No es el poder que da para salir del pecado, ya lo había hecho antes. Y por eso Abraham entrega a su hijo. Entonces, si lo asociamos con el paralítico de Bethesda, considero que tiene algo de sentido, ¿cierto? Era solo eso. Would Abraham trust God with his only son Isaac if he wasn't willing to trust God with his own sin, his own shame, his own guilt? ¿Hubiera confiado Abraham a su propio hijo Isaac si él no hubiese confiado sus pecados, sus culpas, sus vergüenzas a Dios? Isaac was his future. Isaac era su futuro. And when he put Isaac on the altar, Y cuando él puso a Isaac sobre el altar, he was trusting God él estaba confiando en Dios with the one thing that was most important to him. con lo que era lo más importante para él. He was old. Él ya era viejo, His wife was old. su esposa ya era mayor de edad. Isaac was their future. Isaac era su futuro. What is your Isaac ¿Cuál es el Isaac de tu vida that needs to be surrendered to God today? que necesita ser entregado el día de hoy a Dios, That is your future. que es tu futuro? What is the negative identity you have today ¿Cuál es la identidad negativa que tú tienes el día de hoy coming from the father of lies que viene del padre de las mentiras that needs to be placed on the altar today? que necesita ser puesta sobre el altar el día de hoy? We're going to apply some prayers to our lives, Vamos a aplicar algunas oraciones a nuestra vida, but I have one more question for you. pero tengo una pregunta más para ustedes. Abraham had two sons. Abraham tuvo dos hijos. How come Hebrews 11:17 calls Isaac his only begotten son when he had two sons? Entonces, ¿cómo la Biblia nos dice en Hebreos 11:17 que Isaac era su hijo unigénito, si él tuvo dos hijos? The Old Testament tells us Abraham had two sons. The Old Testament Tells us Abraham. nos dice que Abraham tuvo dos hijos, Hebrews 11 tells us he had one son. pero Hebreos 11 nos dice que él tuvo un hijo y le llama el unigénito. Abraham put his only begotten son on the altar. Abraham puso su hijo unigénito sobre el altar. Adam speaking. Yo pienso es porque Isaac era el producto de fe de Abraham, ¿verdad? Porque primero él desconfió, entonces tuvo a Ismael, pero como él estaba casado era con Sara, entonces Isaac era el hijo de fe, o sea, el hijo después de aceptar a Cristo, para decirlo así. Y así como en Romanos Pablo habla de Abraham y sus pecados o sus conductas, pero él menciona son las conductas que están registradas, las conductas como Jesús se hubiera portado. Así yo creo que en Hebreos también se menciona en esa misma luz Isaac como único hijo en vez de mencionar los dos, ¿no? Does God love Muslims? ¿Nos ama a Dios a nosotros también? Does he want Muslims to be saved? Does God want Muslims to be saved? Que Dios ama a los musulmanes, Dios quiere que los musulmanes sean salvos. So when we talk about the war between Arab and Israel, Así que cuando hablamos de la guerra entre Israel y los ismaelitas, los árabes, we are talking about the problems Abraham caused. estamos hablando de los problemas que Abraham causó. We are not saying that God rejects all Muslims. No estamos diciendo que Dios rechaza a todos los musulmanes. He wants them all to be saved. Él quiere que todos sean salvos. We want you to turn page 71
Entonces vamos a pedirles que vayan en sus manuales a la página 71. We want to apply these principles Queremos aplicar estos principios to our own lives. a nuestras propias vidas. What did Abraham say ¿Qué fue lo que dijo Abraham after God stopped him from killing his son? después de que Dios lo libró de que matase a su hijo? About the lamb. About the lamb, it said, the Lord will provide himself a lamb. El Señor proveerá por sí mismo a un cordero. Here's what Abraham could have said. Eso es lo que Abraham pudo decir. The Lord will provide himself. El Señor proveerá, el Señor mismo proveerá. The Lord will provide himself El Señor mismo proveerá in our place en nuestro lugar, as the lamb así como el cordero to take away our sins que quita nuestros pecados and give us new identities y nos da nuevas identidades as God's sons and God's daughters. como los hijos de Dios y como hijas de Dios. On page 71, En la página 71, just this one. part number 1 tells us La parte número 1 nos dice that if we say we have no sin, we deceive ourselves. que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Part number 2 talks about La parte número 2 nos dice all the words in Jesus' prayer on the cross, las palabras que Jesús oró en la cruz, including Jesus' words, incluyendo las palabras de Jesús: forgive because they do not know what they are doing. perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay un error, ¿verdad? No corrigen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Part number 3 La parte número 3 honors the reality honra la realidad that God has already forgiven me de que Dios ya nos ha perdonado when I was dead in my sins, cuando estaba muerto en mis pecados, before I was ready to receive forgiveness for my sins. antes de que yo estuviese listo para recibir el perdón de mis pecados, 2,000 years ago 2000 años atrás, in Christ. en Cristo. You cannot do anything Usted no puede hacer nada. to earn forgiveness. ¿Tú? To earn forgiveness. Usted no puede hacer nada para merecer el perdón. Please turn to page 72. Por favor, démosle vuelta hacia la página 72 We are going to take 5 minutes y vamos a tomar 5 minutos. Look at the left-hand column. Mirando la columna que se encuentra a mano izquierda, I want you to think about a sin in your life queremos que piensen acerca del pecado de su vida and what are the losses that you have created in your life y cuáles son las pérdidas que usted se ha ocasionado en su vida because of your sin. debido a sus pecados. This is between you and God, Esto es entre usted y Dios nobody else. y nadie más. Physical losses, Pérdidas físicas, spiritual losses, pérdidas espirituales, financial losses, pérdidas económicas, relational losses, pérdidas relacionales, emotional losses, pérdidas emocionales, sexual losses, pérdidas sexuales, vocational losses, pérdidas vocacionales, educational losses, pérdidas educacionales or geographical losses. o pérdidas en el área geográfica. These are samples Estos son ejemplos to help you identify losses. para ayudarle a usted a identificar pérdidas. Take 1 minute Tome un minuto in that column. en esa columna. Then go to the middle column Luego vamos a ir a la columna del centro en el medio and check off 1 or 2 negative thoughts y van a marcar 1 o 2 pensamientos negativos that you received about yourself because of your sin. que usted ha recibido acerca de sí mismo por sus pecados. And then go to the third column Y luego vamos a ir a la tercera columna
and check off 1 or 2 boxes y va a marcar en una o dos casillas where Jesus went through suffering, donde Jesús pasó por la experiencia o fue a la experiencia where he was tempted to believe the same kind of thoughts. donde él fue tentado a creer los mismos tipos de pensamientos negativos. And for those of you struggling to receive forgiveness, Y para aquellos que puedan estar luchando para recibir perdón to believe that God cannot really accept you, y que creen que Dios no los puede aceptar, pay close attention pongan una muy buena atención to Jesus' experience in the garden, a la experiencia de Jesús en el Getsemaní, where he's overwhelmed in his soul to the point of death, donde él estaba abrumado hasta el punto de la muerte, and hanging on the cross, y cuando colgando en la cruz feeling forsaken by God, se sintió desamparado por Dios, experiencing the second death on our behalf. experimentando la segunda muerte en nuestro favor. 5 minutes to do those 3 5 columns. minutos para que puedan hacer estas 3 columnas, de izquierda a derecha. All right, we want to come back together. Bueno, vamos a regresar todos juntos. Look at page 73. Vamos a ver la página 73. We are introducing these prayers to you. Estamos introduciendo estos ejemplos de oración para ustedes, to apply in your own devotional life. para que los apliquen en su propia vida devocional. So you do not have to figure it all out in 5 minutes. Así que no crean que tienen que entender todo esto en 5 minutos. Check a few boxes, Solo marquen algunas casillas start applying the principles, donde comenzamos a aplicar estos principios and then pray David's prayer. y luego entonces hacemos la oración de David. Search my heart and try my anxious thoughts. Escudriña mi corazón y prueba mis pensamientos ansiosos. Let God continue to unfold these prayers Y que Dios, y continuar desenvolviendo, llevando estas oraciones a Dios, going deeper and deeper yendo cada vez en un nivel más profundo y más profundo in this one area of your life. en esas áreas específicas de su vida. Rewrite the prayers in your own words. Reescriban las oraciones en sus propias palabras. These are not formulas. Estas no son fórmulas. I did not get them from Moses Yo no las tomé de Moisés. on Mount Sinai, What? on Mount Sinai En el monte Sinaí, as the 11th commandment. como el mandamiento número 11. These are samples to help you Estos son ejemplos para ayudarles, know how to include the suffering of Christ ayudándonos a incluir el sufrimiento de Jesús, and your negative thoughts nuestros pensamientos negativos in your prayers. en nuestras oraciones. Page 73. La página 73. We want you to take the negative thoughts and losses from column 1 and 2 Ok, vamos a tomar las pérdidas y los pensamientos negativos de la columna 1 y 2, la columna izquierda y la del centro. Aquí donde Él nos va a señalar, and write them in this space. y las vamos a escribir en la primera sección de líneas en blanco, donde nos está señalando. Then we want you to take Jesus' negative experiences Y luego entonces vamos a tomar las experiencias negativas de Cristo Jesús from column 3 and write them in here. que se encuentran en la columna 3 o la columna mano derecha y las vamos a escribir donde Él nos está señalando o en la segunda sección de líneas en blanco. Then we want you to pray the prayer. Y entonces vamos a pedirles que hagan la oración. If you are praying to Jesus Si usted está orando a Jesús or the Father, o al Padre, there is a way to pray to Jesus here, hay un lugar donde Él está señalando que dice el Padre o Jesús and a way to pray to the Father there. y otra forma de orarle al Padre allí también. So column 1 and 2 go here. Así que la columna 1 y 2 van en la sección de arriba, en la primera sección de líneas en blanco. Column 3 goes here. La tercera columna va en la segunda sección de líneas en blanco. And then pray the prayer to Jesus or the Father. Y luego entonces hagan la oración a Jesús
o al Padre. You have 5 minutes Vamos a tomar 5 minutos to transfer the information and pray the prayer. para transferir la información y poder hacer la oración. Okay, we're gonna finish up here. Bueno, vamos a terminar en este momento el ejercicio We want to take 5 minutes in groups y queremos tomar 5 minutos en grupos to share what it's like para compartir to begin receiving the ¿Qué- purity of Jesus. qué significa para usted el comenzar a recibir Jesus' faith, la perfección de Jesús, Jesus' perfection. la fe de Jesús y la pureza de Jesús. You do not have to share personal details Usted no tiene que compartir detalles personales of your shame and guilt. de su culpa y vergüenza. We want you to share what is it like to pray Lo que queremos que comparta es qué le pareció el orar, bringing your negative thoughts to Jesus, llevándole sus pensamientos negativos a Jesús, identifying with Jesus, identificándose con Jesús and receiving the fullness of His forgiveness y recibir la plenitud de su perdón for everything you did know and everything you did not por know. todo lo que usted hizo que sabía y lo que usted no sabía. There is no need to share personal information No hay ninguna necesidad para compartir información personal, unless you choose to. al menos que usted así lo decida. The focus is what is it saying to you El enfoque es qué le dice esto a usted. to connect with Jesus in this way. El conectarse con Jesús a través de esta manera. This is not the only way to pray. Esta no es la única manera de oración. There are many ways to pray. Hay muchas formas de orar. And what is it like to pray this one way? Pero, ¿qué es lo que le parece a usted el orar de esta manera? 5 minutes in groups. 5 minutos en sus grupos. Si yo entrego esa conducta al Señor porque Él la vivió tanto como yo la estoy sintiendo, diariamente cuando yo veo mi miedo en relación al miedo que Él sintió cuando se desprendió del Padre, quiere decir que si diariamente yo veo esa conducta de Cristo y veo que Él toma el miedo como el mío, llegará un momento en que ese miedo va a desaparecer. Tiene que haber poder en Él y me quitará el miedo. Yes. Tiene que ser así, porque son conductas, But I ¿verdad? also want to say, Sí, pero también quiero decir, is fear a feeling or a thought? ¿es un miedo en pensamiento o en sentimiento? ¿Esa cuestión? Is it a thought or a feeling? Le está preguntando a usted que si el miedo es un pensamiento o un sentimiento. Es ambas cosas. She's saying both. Lo siento y lo tengo. Fear. Fear. She's saying Do I both say I times. think? Is it a fear or a feeling? Es un pensamiento o sentimiento. She's saying twice. No. ¿Por qué It's a no? feeling. Es un sentimiento. Yo lo siento. It's a feeling. O sea, por decir algo, siento miedo a estar encerrada en algún sitio. Me meto en un ascensor y me muero a los nervios. Me meto That en she's un afraid like to go avión y in voy a orando, sensor to go in orando, a pero place. sigo sintiendo She's el afraid miedo. because the fears continue coming. What is the thought you have about going into the place? ¿Cuál es el pensamiento que usted tiene de ir a un lugar y que le da miedo? El pensamiento que usted tiene. La muerte. To die. Okay. That is a thought. Ese es el pensamiento que va a morir. That is the root. Esa es la raíz. Voy a morir. Fear is a feeling. El miedo es un sentimiento. It's bad fruit. Es un fruto negativo. The root is, La raíz es, if I go in there, I will die. si yo voy a ese lugar o en tal situación, yo voy a morir.
Negative thoughts produce negative feelings. Pensamientos negativos producen sentimientos negativos. And then we have negative behaviors Y entonces tenemos conductas negativas trying to avoid the negative feelings. donde estamos comportamientos negativos de la manera en que estamos tratando de quitar los sentimientos negativos. Jesus was never afraid. Jesús nunca tuvo miedo. He never had fear. Él nunca tuvo temor. But was he tempted to believe Pero él sí fue tentado a creer that I shouldn't go to the cross que él no tenía que ir a la cruz because I will die? porque él iba a morir. Don't let her answer, let her answer. Que le permitan a ella contestar. Sí. Was Jesus tempted to be afraid Le está preguntando, ¿fue tentado Jesús a tener miedo that he would die? de que él iba a morir? ¿Fue tentado a tener miedo que él iba a morir? He was made like you in every way, Él fue hecho como usted en todas formas, tempted like you in every way. tentado como usted en todas formas. So he had to be tempted. Así que, He had to be Así que él tempted tenía que ser tentado with the thought, con el pensamiento, I will die, voy a morir and I want to avoid that y experience. quiero evitar esa experiencia. And in the garden, Y en el Getsemaní, what is Jesus praying? ¿cuál es la oración de Jesús? No. No quiero. Not to make my will, but yours, God. Does that sound like he wants to go and die? ¿Esa oración de Jesús le suena a usted, le parece a usted como que él quería ir a morir? No. Okay. So is he being tempted to avoid death? Así que él estaba siendo tentado a evitar la muerte, Because bad things are going to happen to him. porque cosas malas le iban a suceder a él. So if I was going to pray with you, Así que si yo tuviera o fuera a orar con usted, I would look at the right-hand column yo iría a la columna a mano izquierda, on page 72, en la página 72, which one? En la columna a mano derecha, en la página 72, and I would ask you, y yo le preguntaría a usted, where was Jesus tempted ¿dónde Jesús fue tentado to avoid bad places a tratar de evitar lugares malos where he could die? donde él podía morir? And here we have the garden, Y aquí tenemos el Getsemaní, donde Jesús fue tentado a evitar lugares donde él podía morir. Y aquí tenemos el Getsemaní. En el Getsemaní. In the garden. En el Getsemaní. Could I lead you through a prayer right now? ¿Puedo hacer una oración por usted en este momento? Would you? Sí. Then I will lead you through a prayer. Do you pray to Jesus or the Father? Voy a guiarlos a una oración. ¿Le ora a Dios o a Jesús? The Father? ¿Al Padre o a Jesús? ¿Quiere que oremos a Dios o a Jesús? ¿A Dios o to the Father? Okay. Vamos Dear a- Heavenly Father. Did she need to repeat? Yes, repeat. Okay. Usted va a repetir lo que yo digo. No se preocupe. No se preocupe. Querido Padre Celestial, repita. Querido Padre Celestial, Thank you for having Jesus Gracias por permitir que Jesús fulfill prophecy, cumpliera la profecía. going through the experience Gracias. Gracias. Gracias por permitir que Jesús gracias por permitir que Jesús cumpliera la profecía, cumpliera la profecía, pasando por la experiencia. pasando por la experiencia, Okay. being in the Garden of Gethsemane, Estando en el huerto del Getsemaní, estando en el huerto del Getsemaní, looking at death, contemplando la muerte, contemplando la muerte, wanting to avoid death, deseando evitar el morir, deseando evitar el morir, being tempted to be afraid of death, siendo tentado para tener miedo a la muerte, siendo tentado para tener miedo a la muerte, when he was overwhelmed in his soul to the point of death, cuando él estaba abrumado en su alma hasta el punto de muerte, cuando él estaba sobreabrumado en su alma hasta el punto de muerte, struggling to surrender his will to your will. luchando por entregar su voluntad
a tu voluntad. luchando por entregar su voluntad a tu voluntad. So he could take the death on the cross Para que Él pudiera tomar a la muerte en la cruz para que Él pudiera tomar la muerte en la cruz, all of my fears that I'm going to die, todos mis miedos de que yo voy a morir, todos mis miedos de que yo voy a morir, all the ways it keeps me from going places. todas las maneras en que esto me evita el ir a lugares. todas las maneras en que esto me evita ir a lugares. Thank you for raising Jesus from the dead. Gracias por resucitar a Jesús de la muerte, Gracias por resucitar a Jesús de la muerte, With all power and all authority, con todo el poder y toda la autoridad, con todo el poder y toda la autoridad, breaking the stronghold of the fear of death, rompiendo ese sentimiento fuerte del miedo a la muerte, rompiendo este sentimiento fuerte del miedo a la muerte, so you can heal my wounded heart and set me free. para que pueda sanar mi corazón herido y hacerme libre. para que pueda sanar mi corazón herido y hacerme libre. From my feelings of fear De mis sentimientos de miedo De mis sentimientos de miedo and the thought that I will die. y del pensamiento de que voy a y morir. el pensamiento de que voy a morir. And everything connected to this negative message Y todo lo que se conecta con este mensaje negativo, Todo lo que se conecta con este mensaje negativo, because I am receiving porque estoy recibiendo que estoy recibiendo my truest, deepest identity mi más verdadera y profunda identidad mi más verdadera y profunda identidad as your daughter, como tu hija, como tu hija, so that my body, mind, and soul para que mi cuerpo, mi mente y mi alma para que mi cuerpo, mi mente y mi alma has become your temple, se conviertan en tu templo se conviertan en tu templo, filled with your peace. y sea lleno de tu paz y sean llenos de tu paz, In place of the fear en lugar del temor en lugar del temor, and the security of your love, y la seguridad de tu amor. y la seguridad de tu amor. in your name, in Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Now we want to pray a blessing prayer. Ahora queremos hacer una oración de bendición. We're going to ask the Father Vamos a pedirle al Padre what kind of a blessing qué tipo de bendición He has for you in this area of your life. Él tiene para usted en esta área específica de su vida. So I will pray, Así que yo voy a orar then we'll take about 60 seconds of silence. y lo vamos a tomar como 60 segundos de silencio. And if any scripture promises, Y si alguna promesa de la Biblia, any thoughts of blessings from God algún pensamiento de bendición de Dios come to you, viene a usted, we want you to share them with us. queremos que lo comparta con nosotros. Okay? Dear Heavenly Father, Querido Padre Celestial, thank you for bringing to your daughter right now gracias por llegar a tu hija en este momento, any blessings you have for her, las bendiciones que tú tienes para ella, any scripture promises, cualquier promesa de la Biblia or words of encouragement. o palabras de ánimo y aliento, As you speak your truth mientras tú hablas tu verdad and your peace y tu paz into her heart, en su corazón, from your heart, a su corazón de tu corazón, as we take time mientras tomamos tiempo to be still and know you. para estar quietos y conocer quién es Dios. In Jesus' name, En el nombre de Jesús, amen. amén. 60 segundos en silencio. 60 segundos, reflexione.
Pregunta él qué vino a su mente. La promesa que él siempre me recuerda. The promise that God all the time remember her. La promesa que Dios siempre le recuerda. Tú guardas en perfecta paz aquel que tu pensamiento, You will keep in perfect peace that person that porque en ti hay confianza. perseveres in his thought because trusts in you. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿La cita? How are you feeling right now? ¿Cómo se siente en este momento? Pues más tranquila pero regañada. More quiet, bad, like if bad, spoiled, you know, like. ¿Cómo se dice reina? Scolded. Scolded by who? ¿Por quién? ¿Regañada por quién? For God. Porque él me Let's take that to the Lord. Vamos a llevarle eso a Dios. porque él me recuerda la promesa. She feels in that way because God's remembered her the Y promise. yo la sé y no logro superar. And I know the promise, but I can overcome. Let's take that to the Lord. Vamos a llevarle eso al Señor. Dear Heavenly Father, Querido Padre Celestial, repita. Querido Padre Celestial, thank you that Jesus died on the cross Gracias porque Jesús murió en la cruz gracias porque Jesús murió en la cruz. for me and as me. por mí y como yo. Por mí y como yo. And all the ways Y en todas las formas, I know your truth, y en todas las formas en que yo sé tu verdad, and it's hard for me to receive your truth, y en todas las Y en formas todas las formas en que yo sé tu en verdad. que yo sé tu verdad Y es difícil para mí y es difícil para mí el conocer tu verdad. el conocer tu verdad. Okay. and all the ways Y todas las formas En todas las formas I feel scolded. en que me siento regañada. en que me siento regañada. Thank you for raising Jesus from the dead Gracias por levantar a Jesús de la muerte Gracias por levantar a Jesús de la muerte to heal my wounded heart, para sanar mi corazón herido para sanar mi corazón herido to set me free y hacerme libre y hacerme libre and walk me out of my mental prison y sacarme fuera de mi prisión mental y sacarme fuera de mi prisión mental of my fear of dying. de mis miedos a morir, y es que de mis miedos a morir, de mis miedos a morir. Because I am receiving porque estoy recibiendo Porque estoy recibiendo my truest, deepest identity as your daughter, mi más verdadera y más profunda identidad como tu hija, mi más verdadera y más profunda identidad como tu hija. and I am also receiving y además también estoy recibiendo Y además también estoy recibiendo Jesus' faith and Jesus' trust in you. la fe de Jesús y la confianza de Jesús en ti, la fe de Jesús y la confianza de Jesús en ti. As he was facing death. cuando Él enfrentaba a la muerte. Cuando él enfrentaba a la muerte. In Jesus' name, En el nombre de Jesús, amén. Jesús. Amén. and then ask the Father if he has a blessing for her Okay. in this area of life where she felt Ok, vamos a pedir una bendición en esta área de su vida. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, queremos pedirte si hay alguna bendición, alguna palabra de aliento, alguna promesa de tu escritura, unos pensamientos que sean de bendición en esta área de la vida de la hermana, donde ella es tentada a tener temores. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Reflexione por un minuto. Reflexione por un minuto.
Ok. ¿Vino algo a su mente? ¿Pensó en algo? ¿Qué vino a su mente? Que tenemos que experimentarlo los dos, ¿Los dos quiénes? él y yo. That is something that we need to experiment together, he and myself. Que es algo que tenemos que experimentarlo los dos, Dios y yo. Ask her if she would be willing to say a prayer of thanks to the Father right now, just a short prayer. Okay. Le vamos a pedir a ella que nos haga una oración de agradecimiento a Dios, una corta oración de agradecimiento a Dios en este momento. Oración corta de agradecimiento a Dios en este momento. Amado Señor, quiero agradecerte porque en este momento estoy comprendiendo que tú mismo me diste. Que tú mismo sentiste, Señor, todo lo que estabas sintiendo. Gracias, Señor, porque experimentando eso juntos vamos. Yo sé que tú me vas a llevar a entender en esa experiencia el estar más a tu lado y saber que tú lo puedes vencer, Señor, por mí. Gracias, Señor, por oírnos y porque sé que cada uno de nosotros aquí presentes debemos tener, como es mi caso, Señor, temores, y que cada uno, Señor, en esta experiencia de un día a la vez, viviendo contigo y conociendo también lo que tú viviste, serán superados, Señor, y liberados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Now, ask two ladies to come up and say short prayers of blessing over her. Queremos pedirle a dos mujeres voluntarias que quieran venir y hacer una oración corta de bendición por la hermana. Dos mujeres voluntarias que pasen al frente a hacer una oración corta de oración por la hermana. Que ya viene una voluntaria, vienen dos. These prayers are prayers of blessing Estas son oraciones de bendición for our friend. por un amigo. What's her name? ¿Cuál es su nombre? Elsa. For Elsa. Por Elsa. We're not praying for everybody else in the world. No estamos orando por nadie más en el mundo. We're asking God Le estamos pidiendo a Dios to bring a simple blessing to Elsa que traiga una bendición para Elsa in this area of her life. en esta área de su vida. ¿Puede venir de este lado para...? Okay. Amadísimo y eterno Padre, que moras en las alturas de los cielos, en esta hora, Señor, nos acercamos a ti tal cual somos, porque sin ti, Señor, nada podemos hacer, nada bueno. Y en esta hora, Señor, queremos rogarte que bendigas poderosamente a tu hija Elsa, que tú la sustentes, que tú la consueles y que ella pueda experimentar la victoria sobre sus temores. Y que ella pueda de verdad confiar plenamente en que tú has escuchado su oración y le has concedido su bendición, Señor. Amén. Danos también esa convicción a nosotros, Señor. Gracias. Gracias por tenerte como nuestro Salvador. Gracias por contar contigo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Eterno y buen Dios, creo en el poder restaurador para tu hija Elsa. Creo en tu amor y tu misericordia y en tu perdón. La manera como nos amas es demasiado amplia y hermosa para quedarnos contemplando cosas que nos hacen daño. Por eso, Padre, esta es tu hija. Agradecemos este momento, esta oportunidad
de vida para ella, de entendimiento, de comprensión, lleno de tu espíritu. Todo lo demás, Señor, sigue quedando en tus manos. Gracias por tan hermosos momentos y gracias porque como hija la amas, la proteges y le das cada día más sabiduría en tu espíritu. Gracias por tu perdón, por tu redención y gracias por el plan de salvación. En tus manos estamos. ¿En cuáles manos podemos estar más seguros? Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Elsa, le queremos hacer una pregunta. Okay. ¿Qué le pareció el hacer este proceso de oración? Pues maravilloso. Estoy perdido con los micrófonos. Muy maravilloso. Maravilloso. Se siente un gozo interno. Se siente un gozo profundo. Hay un gozo. Siente un gozo eterno. Hay una seguridad de que se puede vencer. Does the enemy have joy that you have joy? ¿Tiene gozo el enemigo de que usted tenga gozo? No. Estar. So when he attacks you, Así que cuando él la ataque, what can you do? ¿qué es lo que usted puede hacer? No más de acordarme de este momento para mí ya es fuerza. Just if I remember this moment, it's a strength for me. Okay. And what else can you do? ¿Y qué más puede hacer usted? How did you get Recordarle que Cristo en la cruz lo venció. To remember that Jesus overcome him on the cross. And how did you get the joy? That's good to remember. Very, very good. And how did you get the joy? What was the process we went through to move from fear of death to joy? ¿Cómo usted puede recordar el proceso en el que usted fue del temor al gozo? ¿Qué es lo que tiene que recordar? El proceso de cómo usted fue del temor al gozo. ¿Cuál fue ese proceso? Bueno, la oración de aferrarme a Cristo y saber que Él es el que me está conduciendo. Que Él es el que me está conduciendo. El saber que nos podemos aferrar a Jesús y que Él es el que nos está conduciendo. I want to leave you with two scriptures. Quiero dejarle a usted con dos versículos de la Biblia. I want you to turn to Matthew 26:38. Quiero que vaya a Mateo 26. Matthew 26:38. Mateo 26, versículo 38. ¿Qué? Aquí está. Mateo 26, versículo 38. I want you to read Matthew 26:38. Le vamos a pedir que lea Mateo 26, 38. Entonces Él les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo. No, ese no. ¿No? Just 38. Just 38. Okay, solo el 38. What is that telling you? ¿Qué le dice a usted este versículo? That Jesus was overwhelmed in his soul to the point of death. Que Jesús estaba abrumado en su alma hasta el punto de la muerte. Sí, claro, Él sintió tristeza. Okay. What else? ¿Qué más? ¿Qué más le dice a usted? You were afraid of death. Usted tiene miedo a la muerte. He was overwhelmed in his soul. Él estaba muy triste en su alma To the point of death. hasta el punto de la muerte. ¿Cómo es la pregunta? You have a fear of death. Usted tiene el miedo a morir. Jesus was overwhelmed in his soul to the point of death. Jesús estaba tan triste, abrumado en su alma hasta el punto de la muerte, Fulfilling prophecy. cumpliendo la profecía. What does that tell you about his love for you? ¿Qué le dice eso del amor de Él para usted? Bueno, que si Él lo hizo con Jesús, conmigo también lo puede hacer. Can Jesus identify with you? ¿Puede Jesús identificarse con usted?
Claro. Did he face the fear of death? ¿Se enfrentó él con el temor a la muerte? Claro. Se lo... Now you know Ahora usted sabe that Jesus knows all your thoughts and que Jesús conoce todos sus pensamientos y sentimientos. he overcame them Él ya los venció by trusting in his Father, confiando en su Padre so you can receive his faith. para que usted pueda recibir su fe. I am not asking you to try harder to believe. Yo no le estoy pidiendo a usted que intente muy fuerte para creer. I'm asking you to receive Jesus' faith. Le estoy pidiendo a usted recibir la fe de Jesús. I'm asking you to receive Jesus' trust in his Le Father. estoy pidiendo que reciba la confianza de Jesús confiando en su Padre, In the garden and on the cross. en el Getsemaní y en el Calvario. Now I turn to Hebrews 2. Ahora vamos a Hebreos 2. Aquí. Which verse? 12 to 15. Hebreos 2, versículo 12 hasta el 15. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia te alabaré. Y otra vez yo, en él pondré mi confianza. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Al 15 Y también. librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la de la simiente de Abraham, por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso, fiel y sumo sacerdote en lo que Dios se refiere. En Hebreos 2, del 12 al 15. Jesús Took on humanity tomó la humanidad to break the fear of death para romper, quebrantar el miedo a la muerte. and the power Satan has had over us Y el poder que Satanás tiene sobre nosotros, with the fear of death, con el miedo a morir, so you could know para que usted pueda saber that Jesus gained the victory, que Jesús ganó la victoria, broke the power of the devil, quebrantó el poder del diablo, and now you can receive his victory. y ahora usted puede recibir su victoria. I think we need to finish. Yeah. Let's pray with our... Vamos a terminar con una palabra de... I just want to say one Él quiere decir una cosa antes de terminar. I could have prayed for Elsa. I could have prayed a blessing over Elsa. Yo no hice la oración de bendición por Elsa. Dr. Payan could have prayed a blessing over Elsa. Él pidió que yo hiciera la oración por la hermana Elsa. But we would have robbed the body of Christ, Porque nosotros estamos construyendo el cuerpo de Cristo, her sisters in Christ, hermanos, hermanas en Cristo, from helping minister to her. para ayudar en el ministerio para con Elsa. If you want to build community in the church, Si ustedes quieren construir la comunidad en la iglesia, listen to their story, escuchen la historia, share Jesus' story, compartan la historia de Jesús, pray Jesus' story oren la historia de Jesús with the person, con la persona, and then let others pray for her y as well. entonces también permitan que otros además oren por ella, la persona. And have her thank the Father Y permitan a la persona agradecer a Dios for his ministry to her. por el ministerio hacia la persona. Did we try and fix Elsa? Intentamos nosotros arreglar a Elsa, Did we try and counsel Elsa? intentamos aconsejar a Elsa, She talked to us, ella habló con nosotros, then we had her talk to God. pero nosotros la hicimos a ella hablar con Dios. She began with fear, Ella comenzó con temor, she ended up with joy. pero terminó con gozo. There is one prayer on that on page 73. Ahí hay una oración en la página 73, We'll work on it more today, donde vamos a seguir trabajando más con ella en este día, where you can ask God donde usted le puede pedir a Dios to give you a blessing.
que le dé una bendición in your life. en su vida. Let's close in prayer. Vamos a terminar con una palabra de oración, los que puedan colocarse de rodillas. You want me I translate. You want to pray, I translate. Dear Heavenly Father, Querido Padre Celestial, thank you that we have been on sacred ground gracias porque estamos en terreno sacro with the hearts of your children con el corazón de tus hijos, as you pour your love en donde tú derramas tu amor into our hearts. en nuestros corazones. We choose to receive the life of Jesus Christ. Nosotros elegimos recibir la vida de Jesús With his victory over sin, con su victoria sobre el pecado, we receive the faith of Jesus Christ. recibir la fe de Cristo Jesús, We receive his obedience, recibimos su obediencia, his faithfulness, su fidelidad and his trust in you. y su confianza en ti. With Jesus' spirit of surrender Con el espíritu de entrega de Jesús to your will. a tu voluntad. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.